Buenas tardes, estimados amigos. Gracias por acompañarnos en esta hora de su programa El Verídico. Estamos al lunes 10 de abril del año 2023 y habíamos indicado como título de esta edición: no tenemos sistema de partidos, ni real representación, ni descentralización. Nos falta más Estado. Urgente Asamblea Constituyente. Ese es el título. Como subtítulos, el gran sociólogo Julio Kotler anunció que no podemos desintegrar como nación si no reformamos el Estado. También nos hace falta más Estado y reformar el régimen bancario, mercantilista y entreguista, fujimorista, montado sobre nuestra nación y república. Bueno, estas son observaciones y recomendaciones que como politólogo estoy obligado a hacer, porque ya ustedes se habrán dado cuenta que Jaime del Castillo no es el comentarista o analista político que coge el periódico del día y comienza a hablar como loro parlanchín, ¿no? O sea, ese no es mi trabajo. De repente hay algunos locutores, ¿no? O radioloros por ahí, pero lo nuestro no, lo nuestro va un poco más monte adentro, intelectualmente hablando, ¿no? En esta oportunidad, por ejemplo, les traigo dos videos de uno de los sociólogos que nunca debe ser olvidado en el país. Me refiero a Julio Kotler. Nació en Lima, judío, de una familia judía, y que él escribió una obra que es un clásico de la sociología peruana y que es de obligatoria lectura para todos aquellos que quieran interpretar la realidad nacional o que quieran saber cómo fue hasta el año 78 cuando escribe esa obra Julio Kotler, y que pese a que se ha celebrado un gran evento sobre los 40 años de la escritura de ese libro, que se titula Clases, Estado y Nación en el Perú, que dura 2 horas, la conferencia donde ponen 9 o 10 sociólogos y antropólogos e historiadores del más alto nivel. Les recomiendo ese video, donde ahí Julio Kotler construye el armazón de la sociología peruana moderna, ¿no? Porque él utiliza los enfoques teóricos de norteamericanos, de franceses, porque él estuvo en Francia, por cierto, y también de los grandes maestros sociólogos sudamericanos, ¿no es cierto?, como Paleto y otros más, ¿no? Entonces, él hace una interpretación de lo que es la sociedad peruana, de lo que significa el Estado y la nación en el Perú, y tiene conclusiones muy contundentes, que a pesar que los liberales, rumiando rabia, han querido modificar, pues no han podido. Dejar unos postes muy sólidos Julio Kotler con esa obra, Clases, Estado y Nación en el Perú. Algunos deben acordarse de él, porque Julio Kotler siempre era invitado de cuando en cuando a la prensa grande para que haga análisis de la coyuntura, ¿no es cierto? Y falleció hace poco, ¿no? El 2019, 2018, si mal no recuerdo, y dejó un gran vacío, ¿no? Un gran vacío que espero que los nuevos sociólogos sepan llenar, ¿no? Porque lo de Julio Corte fue algo original, fue algo original. Él tomó varias fuentes, es cierto, de métodos sociológicos, pero hizo una exposición original que fue modelo para todo el país, ¿no? Entonces, era un libro obligado para mis alumnos de Ciencia Política, Clases, Estado y Nación en el Perú. Muy bien, los fujimoristas lo odiaban a muerte porque nunca se echó al fujimorismo, como otros, que no quiero mencionar su nombre,
como otros que salían a la televisión a hablar bonito del fujimorismo o a no mencionarlo, como muchos, ¿no es cierto? Julio Cotter no, Julio Cotter decía las cosas como son y era un intelectual confiable, ¿no? Tú podías de repente discrepar con él de su óptica, pero sabías que era un hombre honesto académicamente hablando. Y muy poco estamos viendo de eso ahora, ¿no? Entonces, Kotler dio algunas recomendaciones que nosotros vamos a tomar, ustedes lo van a escuchar posteriormente, en la cual él dice pues de que necesitamos más Estado. Esa frase prácticamente es la clave y la llave para entender el programa de hoy, 10 de abril del año 2023. Necesitamos más Estado. Es obvio que tanto la izquierda como la derecha le han hecho daño, ¿no es cierto?, al concepto del Estado y al Estado mismo, como ente real. ¿Por qué? Porque la izquierda, esos infantiles que no tenían ni para comprar un emoliente, pero querían traerse abajo el Estado y construir uno nuevo, esos señadores tontos y locos, algunos tan locos, estúpidos y sanguinarios como Abimael Guzmán, un terrorista idiota, ¿no es cierto?, que nos hizo tanto daño, y otros izquierdistas que han envejecido sin haber cambiado una paja del Estado, pero sin embargo se llenaban la boca y inflaban el pecho de considerarse revolucionarios, pero de saliva. Y los izquierdistas de ahora ya son delincuentes, ya son mercachifles. Los hermanitos Cerrón, por ejemplo, está sentenciado, ya es un delincuente oficial. Y tras de él hay muchos. Y los mercachifles, la Cati Ugarte, por ejemplo, recién acaban de abrirle denuncia penal, ¿no es cierto? O perdón, investigación fiscal, y tantos más, ¿no? El Guido Bellido, tremendo estafador, ¿no?, que se hace pasar por izquierdista, se ha comprado 2 autos y los sigue pagando y por eso no se va del Congreso. El sinvergüenza de Guillermo Bermejo, ¿cómo hablaba, no? Guillermo Bermejo, recuerda, ¿no? Cómo hablaba, cuando estaba Castillo, ¿no? Ahora está calladito, ¿no? Calladito en 1000 idiomas, debajo de su cama. Y cobrando todos los meses, ¿no? Se le acabó la pila, ya no habla ya. Es que así son, pues. Una sarta de fanfarrones. En suma, toda esa izquierda decía que hay que atacar al Estado burgués, al Estado capitalista, maldito sea el Estado, y golpe contra el Estado, lisuras y embates, ¿no es cierto?, contra el Estado, de saliva, por cierto. Y también las marchas, digamos, las conspiraciones contra el Estado a nivel sindical, a nivel gremial, que el Estado maldito, qué sé yo, y se hicieron daño a sí mismo, hicieron daño a la nación y no están dejando nada para las nuevas generaciones. Y la derecha, que se la pega de liberal, nosotros ya hemos explicado aquí y hemos demostrado también que esta teoría del individualismo o el liberalismo no es otra cosa que la máscara de la bestia, ¿no es cierto? Porque al hablar del individuo está diciendo, me interesa un pepino la democracia, la república y la nación. Yo, el individuo o el pirata o la bestia, tengo que destruir la república, la democracia y la nación si es que está en contra de mis intereses. ¿Correcto? Y esa es la otra historia de por qué el Estado en el Perú es precario, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos en este momento. Piura totalmente inundada, no se ha hecho nada para la prevención de inundaciones, de huaicos, de lluvias en Piura. Además de que Piura siempre ha sufrido problemas del agua. Conozco Piura y tengo muchos amigos, muy buenos amigos en Piura. Y como siempre les he dicho, hace 30 o 40 años, y ahora les repito lo mismo,
Piura, como en todo el país, han tenido políticos de pacotilla, miserables, corruptos y sobre todo, mediocres hasta la médula. De Piura puedo rescatar 3 nombres de repente: Miguel Grau, Juan Velasco Alvarado y el izquierdista Luciano Castillo, ¿no? De repente. Pero después, un desastre. Sus políticos son pacotilla, son miasma. Estas inundaciones, estos huaicos, demuestran que nunca tuvieron políticos de talla y de madera. Todos son una sarta de fanfarrones mediocres y corruptos, y de todos los partidos. Solamente se enriquecieron con el dinero del Estado cuando fueron funcionarios, y luego cada quien a su casa. Y miren cómo está Piura, cómo está Lambayeque, igual es la misma historia. En mi tierra, en Lambayeque, me da pena mis familiares, mis paisanos, cuántos años tenían fe en el partido aprista, mataban por ser apristas en todo el norte, desde la región Libertad hasta Tumbes. El aprismo tenía un poderío inmenso. Fíjense, tanta fe, tanta lealtad, tanto creer en el partido aprista, y ahora están desnudos y metidos hasta el pecho con el barro, es cierto, que ha dejado la inundación y los huaicos y las lluvias. Los partidos políticos en el Perú nunca han sido un sistema. Solamente hemos tenido un sistema de partidos desde el año 1963 hasta el año 1968, con el golpe de Velasco Alvarado. Ahí coincido con Julio Kotler. Después, oiga usted, ha sido una ronda de ladrones y de sinvergüenzas, y el Parlamento, el símbolo máximo de la sinvergüencería, del dispendio fiscal, de la hipocresía y del subdesarrollo nacional. Entonces hay que cambiar de chip inmediatamente para poder salvar esto. Tenemos una usurpadora en Palacio de Gobierno, que es Dina Boluarte, que es una persona que no vale pero ni una moneda de 10 centavos partida en dos. No vale ni una moneda de 10 centavos partida en dos. No solamente es una usurpadora, no solamente es una traidora a Pedro Castillo y a la causa de la disque izquierda, sino que además de ello es mediocre hasta el tuétano. Hace estupideces. Se ha ido a Piura a decirles, hace poco, se ha ido a Piura a decirles: no hay nada, no hay plata, no hay motobombas, no hay nada, pues no hay nada. Y ha llevado un camioncito, extractor, lo fue a prender y no funcionaba el aparato ese. Y tuvo que huir porque el pueblo empezó a reclamarle cosas y ella se fue. Y hay una foto donde ella aparece hablando supuestamente con audífono, dando indicaciones a las autoridades, y resulta que el audífono tenía desconectado, ¿no es cierto? Estaba desconectado y solamente era para la foto, la toma. O sea, mediocre hasta el tuétano, ni siquiera para hipócrita sirve. Pero todas estas cosas, aprovechando la Semana Santa, yo creo que muchos peruanos preocupados por la cosa pública, republicanos, se han puesto a meditar. Estamos hasta el cuello de mediocridad política y estamos hasta el cuello de corrupción política y estamos hasta el cuello de precariedad estatal. Nos falta más Estado. Si tuviésemos más Estado, no hubiésemos
visto estas imágenes terribles que causan impotencia e indignación de las inundaciones en todo el norte del país, los huaicos, colegios que se caen a pedazos, hospitales que en este momento están siendo destruidos por la lluvia. O sea, tan mediocres son estos políticos y tan rateros las empresas de construcción que los mismos hospitales, algunos están siendo abandonados porque ya las inundaciones y la lluvia los han destruido. Entonces tenemos un sistema de vivienda, un ministerio de vivienda que no sirve. Tenemos un ministerio de energía y minas que ni siquiera ha logrado colocar GNB en la ruta de Pativilca a Huaraz, siendo una ruta de oro para el turismo mundial. Sin embargo, es un asco la ruta de Pativilca hasta Huaraz. Las pistas destruidas y encima no hay GNB. O sea, tan mal estamos. Un ministerio de Transportes y Comunicaciones de pacotilla que ha tenido que entregarle a los codiciosos forajidos de los peajes tramos de la ruta nacional porque ellos, los del Ministerio de Transportes, se han declarado mancos porque no pueden reparar las pistas, se han declarado imbéciles porque no tienen idea de cómo hacer pistas y trochas y le han entregado a los forajidos piratas de los peajes para que ellos cojan tramos de nuestras carreteras, nuestras pistas, nos saquen dinero, manchen un poco las pistas de brea y ya está, y se están llevando los millones. Y con esos millones compran a periodistas de pacotilla, lo ha demostrado Gino Román, y compren a congresistas, compren a gobernadores regionales y alcaldes, y la corrupción total. Un ministerio de educación que ha permitido las universidades chatarra, donde cualquier delincuente puede obtener su título de abogado, de arquitecto, de economista, como lo estamos viendo. Entonces, nos hace falta Estado, porque nos hace falta, en primer lugar, cubrir la brecha de infraestructura que tenemos. Nos falta puertos, aeropuertos, pistas, trochas, puentes, diques, ¿no es cierto? Infraestructura para evitar las inundaciones. Oiga, nos falta todo eso. Implica que no tenemos un Estado todavía. No tenemos un Estado a la altura de las circunstancias y nos falta más Estado. Entonces, el sistema de partidos no funciona, no existe un sistema de partidos, hay que entrar ahí a una reforma seria y profunda. Y el tema de la representación política también es gravísimo, ¿no? Miren lo que está pasando en el Congreso de la República. Lo mismo que hemos visto en la legislatura anterior, con Vizcarra, con PPK, luego con Ollanta, con Alan García, con Toledo, con Fujimori, es lo mismo. Mafiosos, delincuentes, codiciosos, gente que no les interesa el país absolutamente para nada. Y ahora, este Congreso de ahora, es la mejor expresión de la miasma política, ¿no es cierto?, que siempre está pululando y llevándose las riquezas del país, ¿no es cierto?, con contratos amañados o buscando hacer negocios pro grupo, ¿no es cierto?, pro partido y pro bolsillo. Entonces, tenemos ese problema, no hay sistema de partidos, no hay una real representación política, ni una buena representación política. Por ejemplo, las comunidades indígenas tienen que estar representadas. Lo acaban de asesinar al líder indígena Contoricón, mal no recuerdo, han entrado a su casa y le han metido 5 balazos. Y el puesto de la Marina estaba a unos metros de su casa. Es que la selva no tiene Estado, nunca ha tenido Estado suficiente. Entonces la selva peruana, la Amazonía peruana, hace muchísimos años que está secuestrada por las mafias de la tala ilegal, de la minería ilegal, del tráfico de tierra. Oiga usted, no hay Estado en las zonas de frontera. Miren cómo está Tumbe. Tumbe parece una barriada, parecen los barracones del Callao, Tumbe. Encima que no tienen agua, que es zona de frontera. Miren cómo está Tacna.
Miren cómo está simplemente el puerto del Callao, que el puerto del Callao debería ser uno de los más importantes de toda Sudamérica. O sea, no nos falta Estado, no tenemos buena representación y la descentralización, oiga usted, es una necesidad. ¿Cómo es posible que los gobiernos regionales se crean o ellos se consideren un Estado dentro de un Estado? Y lo bueno es que, bueno, no importa, pues te crees un Estado dentro de un Estado, que te creas eso, te consideres eso, pero si es que genera desarrollo, no. Se considera un Estado dentro de un Estado, pero para la corrupción. Miren, Oscorima ha sido reelecto gobernador regional de Ayacucho. Oiga, usted, es que tan mal estamos, no hay cuadro, tan poderosa es la mafia. Fíjese a nivel nacional, Keiko Fujimori en vez de estar presa sigue haciendo daño al país y encima acaba de pedirle al Poder Judicial que le permita pues irse del Perú, ¿no? O sea, estamos a un punto de la desintegración, como decía Julio Cotler, porque cada quien hace lo que se le da la gana. Hay una desmesura, no estamos metidos en cintura, cada quien hace lo que se le da la gana. Y como prima la desconfianza a nivel nacional, como prima la desconfianza, entonces ahí tenemos el ácido muriático contra la institucionalidad estatal. Porque hablar de institucionalidad estatal es hablar de previsibilidad de la conducta política. Esto es institucionalidad. Que existan unas normas que te digan cómo son las reglas de juego y que tú no las puedes variar porque a ti se te da la gana, porque tú eres el más macho, porque tú eres el más bravo, porque tú eres el más vivo. Las normas deben generar institucionalidad y previsibilidad y predictibilidad en la conducta. Y eso es lo que no tenemos, porque cada quien aquí se cree Pepe el Vivo. Entonces, a nivel macro, en este Perú cada quien hace lo que se le da la gana. Los congresistas están haciendo lo que se le da la gana, Dina Boluarte lo que se le da la gana, los ministros lo que se le da la gana, la policía hace lo que se le da la gana, las Fuerzas Armadas hacen lo que se les da la gana, el Tribunal Constitucional hace lo que se le da la gana, Poder Judicial, Ministerio Público igual hacen lo que se les da la gana. Entonces estamos a un punto de la desintegración como nación. Podemos implosionar como nación. El sur está muy resentido y te pueden venir cosas muy feas. El norte también está muy resentido por el abandono, ¿no es cierto? Y el sur por el maltrato y sus asesinatos en contra de esa región tan importante del país. Entonces, estamos en una situación bien delicada. Bien delicada. Yo lo veo así. Vuelvo a repetir, estamos montados sobre el lomo de un tigre. Entonces, como cada quien hace lo que se le da la gana, aquí prima la desmesura y no prima el orden y la previsibilidad y la previsión y la racionalidad que fortalecen instituciones, entonces esto significa que cualquier cosa puede suceder en el Perú. Cualquier cosa puede suceder. No se olviden, Oscar R. Benavides, siendo coronel, le dio golpe de Estado a Billinghurst, cuando Billinghurst quiso cerrar el Congreso. No se olviden que el comandante, ni siquiera coronel, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, le dio un golpe de Estado a Augusto B. Leguía, cuando quiso reelegirse. No se olviden que el ministro del Interior del presidente Bustamante y Rivero dio el golpe de Estado del año 48, Manuel Odría. No se olviden que Juan Velasco Alvarado le dio el golpe institucional, todas las Fuerzas Armadas unidas con él, le dio el golpe a Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno por corrupto. O sea, estamos en un país cuyo signo fundamental, cuyo eje central de su historia política es la desmesura, es la imprevisibilidad.
es la desconfianza y cualquier cosa puede pasar. Entonces necesitamos más Estado para tratar de asentar predictibilidad, racionalidad, previsión y previsibilidad políticas y racionales. Entonces, este es el gran mensaje que nos dejó Kotler, y antes de entrar a los videos, hacerles recordar que nos hace falta más Estado porque tenemos un régimen que privilegia el crecimiento económico en el Perú. Este régimen de Fujimori a la fecha no le interesa otra cosa más que las ganancias de las grandes empresas transnacionales y de las grandes empresas monopólicas o cuasi monopólicas en el Perú. Ese es su dios sagrado, el crecimiento económico, la adoración del PBI en crecimiento. Lo demás no les interesa. Entonces, el Estado peruano, aparte del tema del apartheid que les expliqué, vive del apartheid, no considerar como ciudadanos a peruanos que no sean de Lima o que no pertenezcan a las clases de la derecha. El Estado peruano está montado o se siente montado por un régimen bancario, mercantilista y entreguista. O sea, la República Peruana tiene un pulpo que lo abraza hasta ahogarlo, y es el régimen bancario, mercantilista, por no decir comercial, o mercachifle, bancario, mercantilista y entreguista. Entonces necesitamos más Estado y nuevos políticos, nuevos actores, nueva mentalidad para librarnos de ese pulpo negro que tiene abrazado a la República y que no la deja hacer. Ahí los vemos, los estamos viendo, en sus múltiples cabezas y en sus múltiples tentáculos. Entonces vamos a explicar mejor lo que acabo de desarrollar con el primer video del maestro Julio Kotler. Por favor, escúchenlo con detenimiento. Son varios videos que he ido estudiando en mi videoteca personal. Los he ido estudiando y les he ido preparando. Son de diferentes programas, los he unido para que ustedes gocen y beban de él las frases más importantes que nos sirven para entender el país de hoy y para ponernos de acuerdo en qué acciones tomar y qué pensamiento debemos seguir, qué pensamiento político es el que debemos seguir. Por favor, vamos al primer video. Maestro Joe, si nos ayuda, por favor. Aquí hay algo. Es desmesurado. En el Perú encuentro que de un tiempo para esta parte todo es desmesurado. De tanto malestar con respecto a todo eso. Porque no tenemos instituciones que nos aseguren nada. Y somos el país con peores instituciones casi de la región. O las más débiles de la región. ¿Por qué no tenemos instituciones más sólidas? Bueno, ese es un poco el gran interrogante profesional que existe. Porque yo creo que esto es que no es desde ahora, sino que siempre hemos tenido pocas instituciones. Tenemos poco Estado, pues. Y siempre ha habido un ataque al Estado de la izquierda y de la derecha que ha impedido que se sienten las bases institucionales. Tenemos mucho menos Estado con respecto a Chile o Colombia, por ejemplo, dos países con Estado sólido, ¿no? De lejos. Acá todo es muy volátil, muy precario. Porque ninguno de los gobiernos se han interesado o ha podido hacer un desarrollo institucional. Todo ha sido crecimiento económico. Las instituciones que favorecían el desarrollo económico están ahí. SUNAT, Superintendencia, MEF, están ahí bastante bien consolidadas. Todo lo demás ha sido descuidado. Nadie entraba a discutir el aspecto económico. Eso ha sido tabú. Si tú te pones a ver bien, en los debates parlamentarios no se ha tocado en ninguna de esas instituciones en los últimos 20 años. Llevamos años ya pero no se toca SUNAT,
no se toca la superintendencia de banca y seguro, no se toca el Banco Central ni ninguna de esas cosas. Porque hay una preocupación medular en la parte económica y al diablo con el resto. Claro, porque lo que está centrado el Estado en los últimos 20 años es en esas instituciones. ¿Y ahí ves a la oposición yendo al rescate? No, veo una situación de desintegración. ¿Qué significa eso? Que cada quien hace lo que le da la gana. Estamos viendo, junto con todo el sistema institucional, minería ilegal, narcotráfico, tráfico de contrabando. Hay toda una vida ilegal que bordea este sistema institucional que es muy pequeño. Pero que ya tiene mucho tiempo y que hemos aprendido a convivir con él pero que cada vez crece pancho, más, pero crece y más. que cada vez penetra más. Y demanda más espacios y más decisiones. Por supuesto. Y después te encuentras, yo insisto, Augusto, el Perú es el país que tiene el sector informal más abultado de América Latina. Y decir sector informal quiere decir que no tiene relación con el Estado y con el Estado. Pero con este Estado... Bueno, pero aquí no lo puedes controlar cuando la fuerza policial, nadie confía en la fuerza policial y nadie confía en el Poder Judicial. Entonces, lo único que tienes que pensar es en que tú sales con la pistola al bolsillo. Bonita frase, me encantó eso, porque sí, pues, el Perú parece el lejano oeste, ¿no? Donde cada uno de nosotros tiene que andar con su pistola al cinto o su carabina y estar mirando a los cuatro costados, porque no sabemos si va a aparecer por ahí un saltimbanqui a la izquierda o a la derecha, o al centro o hacia atrás, y hay que disparar, ¿no? Porque no hay predictibilidad, pues. No hay instituciones. Entonces, fíjate la sabiduría de Julio Cortés, que en paz descanse, el gurú de la sociología peruana. Él ha dejado muchos discípulos, un hombre respetadísimo en la sociología peruana. Él está diciendo bien claro, ¿no? Nos falta instituciones, y cuando te falta instituciones, quiere decir que la desmesura prima, pues, ¿no? Pepe el Vivo prima. Y tienes que andar con pistola al cinto, o sea, no hay Estado, pues, la ley del más fuerte, el salvajismo, la brutalidad. Y eso es lo que está pasando, fíjate. Julio Cortés no ha podido ver cómo lo sacaron a Pedro Castillo de la manera más brutal, más salvaje, como yangos disparaban, ¿no es cierto? La prensa grande, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, partidos de la izquierda, partidos de derecha, todos disparando como locos y como yango, como monos con metralleta contra el representante legítimo del pueblo, Pedro Castillo Terrones. Destruyeron la República. Y hoy día están aferrados al poder y al billete del Estado, con miedo de ir a prisión, pero prefieren mamar la teta estatal, no soltarla, aunque tienen miedo de que se van a ir presos. O sea, estamos viendo el lejano oeste, estamos viendo la precariedad absoluta, estamos viendo monos desnudos con pistola, yangos enloquecidos. Esto es lo que estamos viendo en el Perú de hoy. Más que república, estamos viendo el lejano oeste, donde que cada uno con su pistola hacía y lo que quería y se imponía sobre el débil. Eso es lo que nos ha explicado el gran maestro, y la informalidad que ha sido creada precisamente por ese pulpo negro gigantesco que es el régimen bancario, mercachifle y entreguista que se ha montado sobre nuestra república. Por eso dice Kotler, con la autoridad que corresponde a un maestro de maestros, dice: aquí en el Perú no se mueve la Superintendencia de Banco y Seguro, el BCR, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT. Son los hitos, las columnas, las columnas basales, ¿no es cierto?, de la derecha. Entonces la derecha económica tienen sus dioses ahí: SUNAT, Superintendencia de Banco y Seguro, BCR, MEF. Lo demás que se vaya a la porra. Entonces, por eso les digo, hay un pulpo negro que ha
envuelto, está ahogando a nuestra república, y es ese régimen, ese pulpo negro es el régimen bancario, mercachifle y entreguista de la derecha, que tenemos que herirla de muerte para poder cambiar, si no, este país no cambia, ¿no? Entonces, muy interesante lo que ha dicho el maestro, hay poco Estado, pues, ¿no? Hay poco Estado, y las mafias han hecho alianza con la informalidad. Ahí están las universidades basura, por ejemplo, es un tipo de mafia, ¿no es cierto? Las mafias de la tala ilegal, las mafias de la minería, las mafias del narcotráfico que han tomado muchas regiones, las han tomado, ¿ah? Con escuelas de policía incluidas, las han tomado, con gobernadores regionales y con alcaldes, las han tomado. Entonces hay una situación muy crítica en el Perú. La informalidad y las mafias conspiran contra la institucionalidad y no quieren institucionalidad, no quieren reglas claras, no quieren Estado, prefieren este mercado persa, ¿no es cierto? O esta aldea del lejano oeste con monos desnudos, ¿no es cierto? Cogiendo ametrallador y disparando como locos, y yangos también por otro lado, y cada quien haciendo lo que se les viene en gana. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Triste, ¿no? Vamos al segundo video para que tengan una idea mucho más redonda. Maestro Joel, si fuese tan amable. Lamenta eso, ¿no? O sea, lamenta que ya no existe un sistema de partidos, pero ¿realmente existió alguna vez? Nunca existió un sistema de partidos. Están importando términos y conceptos que aquí nunca... ¿Cuándo es que el APRA y el PPC, Acción Popular, colaboraron compitiendo? Nunca. Además, partidos políticos hemos tenido del 63 al 68, no hemos tenido más. Ahí terminó 5 años. Claro, porque antes las izquierdas no participaban. Las izquierdas, cuando se abre la Asamblea Constituyente, se consideraban que estaban en el Soviet de Leningrado, entonces no tenían ninguna participación con los otros. Entonces un sistema es cuando hay una colaboración de las diferentes partes, pero compiten. Pero yo creo que el problema de la gobernabilidad está puesto en el problema de la descentralización y en el problema de la representación. Es, digamos, para minimizar, para reducir el problema. Lo de la descentralización es un problema muy serio, porque los gobernadores, como serían llamados, y los gobiernos regionales no se consideran parte del Estado. Claro. Y constituyen enemigos prácticamente muchas veces del gobierno. Y no hay coordinación posible, mientras que tienen muchas atribuciones y tienen muchas veces tienen todo el dinero necesario. Entonces, como no hay coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales, es un problema de gobernabilidad. Exactamente, ¿no? Es un problema terrible, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en Huánuco, ¿no? El papá, el gobernador, llevó a los hijos y a los amiguitos de los hijos al gobierno regional. Y ahora están perseguidos, prófugos, presos, otros. Y esa historia es la misma en todos los gobiernos regionales. Fíjense, Vladimir Cerrón como gobernador regional, tremendo ladrón y sinvergüenza. Y es que no tenemos un Estado profesional, técnico, objetivo, meritocrático. Necesitamos un Estado meritocrático. ¿Cómo es esto? Que un Estado tenga que ser cubierto en sus diferentes oficinas de gobierno por gente que está preparada para ello, por mérito propio. Entonces tiene que haber un ente, a Servir, creo que para eso habían creado Servir, que está sometido a la PCM, o sea, sometido a la política, y la jefa de Servir en este momento, ahorita, la jefa de Servir,
está llevando con el auto oficial de la PCM, con el auto oficial que le han designado, lleva a sus hijos al colegio. Así de imbéciles y de guachafos y de mediocres tenemos los funcionarios o la jefa de los funcionarios que deben servir al Estado y deben levantar el Estado con meritocracia. Fíjense qué triste, ¿no? La ley del más salvaje, pues, es la ley del más vivo, de la desmesura, ¿no? Entonces necesitamos un Estado técnico y meritocrático totalmente alejado de la política. Totalmente alejado de la política. Creo que les había mencionado de la isla Mauricio, si mal no me equivoco. Esa isla funciona con un Estado meritocrático. A pesar de que hay varias etnias, ¿no es cierto?, que entre ellas se pelean, sin embargo ellos respetan su Estado técnico, profesional y meritocrático. Solamente ingresa al funcionariado estatal aquel que tiene un título profesional, que está preparado, que tiene maestría, que tiene doctorado, y que tiene experiencia y que pasa por las aulas, ¿es cierto?, de esa capacitación para funcionario del Estado. Eso nos falta. Entonces, lo que pasa en el Perú es que cada gobierno viene con su ejército de pedigüeños, una sarta de mediocres, una sarta de mandilones, una sarta de saltimbanquis, que lo primero que piden es puestos públicos, dame esto, dame el otro. Lo he visto cuando llegó el APRA, cómo asaltaron Petroperú, cómo asaltaron los ministerios, todas las entidades del Estado y una sarta de ladrones, uno peor que el otro en cada entidad estatal. Y ustedes también lo han visto con otros partidos políticos. Entonces, por eso es que no tenemos Estado. Cada quien hace lo que se le da la gana. Entonces, empecemos por diseñar el Estado peruano para el siglo XXI. En primer lugar, más Estado. Necesitamos más Estado. Lo que tenemos ahora es un 25%. Necesitamos 75% de Estado más. Y eso implica control. Necesitamos control estatal. El Poder Judicial tiene que estar controlado por la ciudadanía. El Congreso tiene que ser controlado y tiene que ser revocado de una manera fácil y sencilla en cuanto sintamos corrupción o dispendio. El Poder Ejecutivo necesita control también en esos ministerios, porque muchos ministros entran solamente para delinquir. Necesitamos infraestructura al 1000%. Y eso implica control también, ¿no es cierto? Necesitamos empresas estatales. Necesitamos una empresa de obras públicas, una empresa estatal que construya edificios, que construya diques, que construya represas, que haya pistas, que construya puertos, que construya aeropuertos. Es necesario tener una empresa constructora estatal, porque ya no podemos más con las mafias constructoras. Empresitas que se forman el día de ayer y al día siguiente ganaron la licitación porque su compadre o su compinche es el alcalde o el gobernador regional y por lo tanto chapan la primera millonada de la obra, embarran con un poco de cemento y se desaparece. Entonces, ¿es necesario tener una empresa estatal constructora? Sí, señor. Tenemos que tener una poderosa empresa estatal constructora en el país para cubrir la brecha de infraestructura tan inmensa que existe en nuestro país. Y hay que decirlo abiertamente, por eso es que Jaime del Castillo propuso en un programa anterior que frente a esta economía liberal, mercantilista, bancarizada, mercachiflemente, las AFP, tremenda ladrona, frente a eso tenemos que plantear la economía popular de bienestar. Tiene necesidad de ser de izquierda, simplemente por un amor a la república, a la cosa pública, con libertad, igualdad y fraternidad. Entonces necesitamos
en primer lugar, un Estado tecnocrático, meritocrático y profesional, alejado absolutamente de la política, para que cubra todos los órganos y puestos de gobierno a nivel nacional. Porque ¿qué resulta? El gobernador de Huánuco llevó a sus hijos, a sus compinches, para delinquir, y en vez de contratar profesionales en cada área del gobierno regional, trajo sus amiguitos y sus delincuentes y sus mafiosos. Y todos dedicados solamente a cómo sacar dinero. Entonces, esto hay que cortarlo. A mí no me interesa la descentralización si esto va a servir para que el narcotraficante haga lo que se le da la gana, para que César Acuña sea dueño del Poder Judicial, del Ministerio Público y de todos los funcionarios de gobierno, ¿no es cierto?, local y regional, y él sea pues el Vito Corleone de la región de la Libertad. Esto hay que cortarlo. La descentralización debe significar progreso y desarrollo. Debemos mirar a ser potencia mundial con todas las riquezas que tenemos. Necesitamos centrales nucleares, necesitamos universidades de ciencia y tecnología exclusivamente, pero del más alto nivel. Necesitamos derrumbar y deshacernos de todas estas universidades chatarra o todas estas universidades basura. Y para eso necesitamos un Estado tecnocrático, un Estado meritocrático, totalmente alejado de la política. Entonces, el sistema de partidos también tiene que entrar a una reforma absoluta. El sistema de partidos, aparte de que no hay, ya lo ha dicho un gran maestro de maestros, de 63 a 68, entonces, ¿de qué nos sirve aferrarnos a algo que son núcleos de poder resistente mafioso? Les estamos dando todas las armas a los delincuentes, porque ellos están metidos en los partidos políticos. ¿De qué nos sirve hablar de nación, Estado, república, democracia, si al final le vamos a entregar a los delincuentes que cuiden de nuestra democracia? Es como decirle al delincuente del barrio, me voy de viaje por Semana Santa y cuídame en mi casa. Pues eso es lo que estamos haciendo. ¿Somos tan bobos? ¿Somos tan memos para no darnos cuenta? Entonces, no hay un sistema de partidos y lo que tenemos que ir es a una nueva representación. Y yo adelanto o refresco una idea que ya lancé hace mucho tiempo. Hay que darle representación a las fuerzas vivas del país. Los colegios profesionales, los gremios sindicales, los gremios culturales. Tenemos que hacerle ingresar a las universidades, las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Oiga usted, los pequeños empresarios son fuerzas vivas del país. Y ellos son los que mueven la economía del país todos los días, los pequeños, medianos y grandes empresarios peruanos. Entonces, hay un sector de la economía que debe tener representación, hay un sector de la cultura que debe tener representación, hay un sector de la ciencia que tiene que tener representación. Es decir, tenemos que ir a un nuevo sistema de representación y olvídense de los partidos políticos. Son mafias, son miasmas. Entonces, hay que cambiar el chip del pensamiento. Entonces necesitamos una nueva forma de representación, una nueva forma de descentralización, darle otro contenido. No le podemos dar poder a mediocres de pacotilla. Tienen que haber reglas claras. Si tú quieres ser gobernador regional, muéstrame tu currículum, compadre. No es de que no, yo formé mi grupito político y yo hago lo que se me da la gana, la ley de partido me ampara. No, señor. Si usted va a ser gobernador regional, en primer lugar debe ser un profesional calificado, o un empresario de respeto, o un ciudadano reconocido, un noble de su provincia, ¿no es cierto?, de su región, conocido por sus calidades morales y por su productividad en el área que más domine. Pero no, pues, aquí cualquier gañan Oscorima. En Ayacucho es un chiste, pues, ¿no? Es un gallo que ha sido condenado, es un delincuente, y ahora es gobernador regional. O unos don nadie que aparecieron debajo de la piedra y ya son gobernadores regionales. Esto no puede seguir así. A través de los partidos políticos
las mafias del narcotráfico, las mafias de todo tipo, se disfrazan y van a tomar el poder. Por eso están happy, so happy, están felices, porque con este sistema creado por el fujimorismo para la delincuencia, para las mafias y para este régimen bancario mercantilista entreguista, pues todo está hecho para que roben todos y todos estén contentos y listo, no haya golpes de Estado, ¿no es cierto?, entre delincuentes. Pero cuando entra un verdadero representante del pueblo, que viene con ideas de querer modificar toda esta varaunda de cosas negativas en contra de nuestro desarrollo y progreso, hay que tumbarlo. Entonces me voy con la satisfacción de haberles dado algunas ideas, matrices, tomadas de lo mejor de las ciencias sociales del Perú, no que a mí se me ocurre. Son ideas tomadas de lo mejor de los científicos sociales del Perú. Julio Kotler, les he traído el pensamiento de Gonzalo Portocarrero, aquí estuvo Vicente Ota y otros personajes más. Hemos polemizado contra la niña bonita de la politología de derechas, Alberto Vergara, y acá les estamos trayendo carne pura de pensamiento político realmente, digamos, respetable, análisis científico-social de nuestro país, análisis de los problemas de nuestro Estado, de nuestra República y de nuestra nación. Les digo, eso es lo que necesitamos. Más Estado. Una empresa pública estatal o una empresa estatal de construcciones y obras públicas, exclusivamente para eso. Una constructora estatal que se dedique solamente a hacer obras, sin mafias, para eliminar las mafias, para que se dedique a hacer obras y cada año vaya entregando más y más cosas. ¿Cuánto trabajo estaríamos dando a nivel nacional con una empresa estatal de construcción? Mataríamos esas mafias de la construcción, ¿no es cierto?, de los sindicatos de construcción civil, ¿no? Tanto delincuente que está metido en los sindicatos de construcción civil y otros ni siquiera en los sindicatos, simplemente piden cumples en obra pública. Por eso necesitamos una empresa estatal de construcción, ¿no es cierto?, pública, obra pública. Necesitamos también una línea aérea de bandera. ¿Cómo es posible que el Perú no tenga una línea aérea de bandera? Tenemos que tener, como hubo Aeroperú, por ejemplo, hasta Fosse también participó a favor del Estado, porque tenemos que unir el país, que el país está tan dividido. Por ejemplo, a Iquitos tenemos que ir por avión y solamente por avión. No hay otra forma. Entonces hay gente que no tiene ni para el té, pero necesita venir a Lima o necesita irse a Iquitos. Necesitamos una empresa estatal de bandera. Pero la derecha dice, no, eso, no propongas eso. Bien, nos venció el tiempo. Muchas gracias, estimados amigos. Espero que les haya servido el siguiente programa. Muchas gracias, maestro Joe. Y hasta el próximo lunes. Chao.